La historia se tiñe de grana. 42 jornadas, 21 partidos ganados, 13 empates, pero sobre todo solo 8 derrotas, 62 goles a favor, el tercer mejor registro de la categoría, como la posición en la que terminó a final de temporada ese Real Murcia. Un conjunto grana que finalizó tercero en la 2006-2007, lo que le sirvió para conseguir esa vuelta a la élite. El último ascenso del conjunto grana a Primera División a día de hoy. Capítulo 2. El último ascenso a Primera División. En este segundo episodio de La historia se tiñe de grana vamos a hablar de la última vez que el equipo de la capital del Segura, el Centenario Club, llegó a la élite. Una plantilla con mucho nivel, un grupo de renombre, donde podríamos destacar, por ejemplo, que en la portería quedaba bien asegurada con Antonio Notario, futbolista que ya estuvo en el Murcia en el inicio de su carrera, pero que después echó raíces en Granada, en Sevilla, y donde después de ser parte de una Copa de la UEFA, bajó a segunda para jugar otra vez en el Real Murcia. Ese año consiguió su segundo ascenso a primera, particularmente. Hablamos, además, de una defensa sobre todo marcada con el francés Piñol en la banda derecha, un galo que había jugado muchas campañas en el Compostela y también pasó por el Almería y Numancia antes de aterrizar en la capital del Segura. En el lateral izquierdo estaba Paco Peña. Más de 120 partidos en la élite avalan al extremeño, que estuvo en el Albacete en primera y donde posteriormente se marchó al Murcia. Iván Cuadrado, Ramón Expósito, Juan Ochoa o Pablo Ruiz completaban el eje de la zaga en también la última temporada del capitán Juanma Valero. En la medular, muchísimos nombres también reconocidos. Jofre Mateu, ahora comentarista de la Liga en las televisiones con derechos, Abel Gómez, Richie, un joven Pedro León con 20 años que ya destacaba y que de ahí se iría al Levante. Estamos hablando, por centrarnos en el muleño, de un futbolista que a esa edad jugó 32 partidos y anotó 7 goles, en un momento donde no era nada habitual ver a un profesional con 20 años jugando en el fútbol. Ojo, ahora lo normalizamos, pero en aquel momento no era tan normal. Samuel Baños, Paco Gallardo o Bruno Herrero en una plantilla en el centro del campo donde Achiari o incluso Emerson tuvieron pocos minutos. Pero lo realmente diferencial estaba arriba. Los números hablaban por los delanteros. Iván Alonso, 14 goles. Aranda, 11 goles. Y Antoñito, 6 goles. Sobre todo nos vamos a centrar en el uruguayo, en Iván Alonso, pichichi del equipo y líder de la plantilla, que pasó 4 años con el Alavés entre primera y segunda, que incluso jugó la UEFA y anotó goles, y después llegó al Murcia. Para que nos hagamos una idea de qué clase, de la magnitud que tenía el fichaje del delantero. Un futbolista que tenía aroma de ser diferente al resto. Este es el gol de Iván Alonso, sí, que es de nuevo para mí una genialidad, porque va corriendo hacia atrás, se pone delante justo del defensor y toca lo justo. le gana la posición y remata. 11º gol de Iván, jugador dificilísimo de defender. ¿Cómo gana la posición? Pepe está haciendo así con la cabeza porque es el movimiento clave, de ponerse delante el defensa y ya no puede hacer nada. En una segunda división que terminó ganando el Valladolid con 88 puntos, el Almería con 80 puntos en segunda posición y con 76, tercero, el Real Murcia. 13 más que el siguiente, otro nombre propio de la región y de la capital del Segura, el Ciudad de Murcia. Un equipo con poca historia por aquel entonces, pero que a punto estuvo de dar el sorpaso. Liderado por José Luis Oltra, se trataba de un vecino del municipio que no generaba otra cosa que simpatía. Un club vecino al que se le deseaba suerte, en el que estaban muy pendientes y luego, por cierto, de allí terminarían firmando jugadores como Genoc Goitón. Mucho ha cambiado con los clubes que comparten ciudad en la actualidad con el conjunto grana. Un derbi, por tanto, que provocaba morbo, porque eran dos equipos del mismo sitio que luchaban por un objetivo, el ascenso a Primera División. Jornada 11, 5 de noviembre, el Murcia saca un punto contra el Ciudad en la Condomina con un gol de Arana, pero ahí todavía era muy pronto. Uno de los partidos clave del año llegó el 7 de abril del 2007, ya con el Murcia la nueva Condomina un par de meses, donde los pimentoneros asestaron un 2-1 a los rojinegros. Ochoa, para abrir y tocar con Jofre, se ha marchado muy bien Jofre, se marcha Jofre de nuevo, lo hace de Amaya, que bien está Jofre, qué cañito ha tirado Jofre para Gallardo, Gallardo dentro del área, ¡de Gallardo! Balón que viene perfecto de Paco Gallardo, Golazo otra vez, Aranda.
Puso de dulce para que el rapado, para que el penado Carlos Aranda mate el partido. Para que aventajen 12+1, 13 al Ciudad y 13 también al Jerez, quedando 30. Saca la mitad de los puntos a sus perseguidores. O sea que saquen las cuentas porque con un mes de antelación podemos tener equipo en primera. Cuidado en la frontal del disparo, Valera, arriba. Se acabó. Se acabó el partido, ganó el Murcia. Paso para el ascenso del equipo grana. 2-1. La voz de Joaquín Martínez, compañero por aquel entonces de la televisión autonómica, contaba la situación de los granas que ahí prácticamente sentenciaban, pese a quedar 10 partidos aún, el ascenso. Que finalmente llegó ese día, ese 12 de mayo en el Toralín contra la Ponferradina. Balón que busca Antoñito, se puede marchar con calidad, lo ha hecho muy bien Antonio, a punto de llegar para Iván. ¡Gol, gol, 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 del Real Murcia! Iván Charrúa Alonso. 5 minutos, va a ser a ver el que quiera buscar el largo para Antoñito, la controla bien Antoñito, pisa la bola, tiene dos hombres que meter con el exterior, cuidado, se la toma Iván Alonso, gol, 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 de Iván Alonso, gol del Pichichi, gol, 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 del Real. Se viene abajo el graderío donde están instalados los aficionados del Real Murcia. Se viene abajo el Tiza, se viene abajo todo aquello que lleve la camiseta pimentonera. Abrazos en el banquillo grana. Martínez, estamos a 20 minutos de primera división. Balón arriba, todavía no pita Pérez Pérez, pita falta. Juega en el centro del campo Richie. ¡Sí! Final. El Murcia de primera. El Real Murcia de primera división. El Real Murcia de primera división. El Murcia de primera división. La fiesta está en el césped. La voz de Martínez y Juan Cervantes en la 7 y también la de José Manuel Sánchez en Real Murcia Radio. La afición se unió, cantó y disfrutó en la circular. Un ascenso a primera división que dio un éxtasis de alegría a propios y a extraños. ¡Marcha, Madrid! ¡El Murcia ya está aquí! ¡Marcha, Madrid! ¡El Murcia ya está aquí! ¡Marcha, Madrid! ¡El Murcia ya está aquí! ¡A primera! ¡Eh! 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 ¡A primera! En aquella historia, para recordar, para rememorar de los pimentoneros, lideraba el proyecto y con bastante éxito el entrenador Lucas Alcaraz, con quien tenemos el gusto de estar en el segundo episodio de la historia Se tiñe de grana. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarte, un placer estar aquí contigo charlando y rememorando días grandes de esa historia del Real Murcia. Un año concretamente, ¿no? La 2006-2007, donde os sobran jornadas y donde yo creo que a nivel profesional, ahora que han pasado años, tienes que recordarla con mucha alegría, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo tengo 2 ascensos a primera. El primero fue con el Recreativo de Huelva, contra todo pronóstico. Y el segundo sí que es verdad que fue un ascenso mucho más buscado en cuanto a presupuesto y tal, pero vamos que también el Murcia había tenido un gran presupuesto años anteriores y había peleado por no descender, y había equipos pues como el Almería, como Valladolid, como Hércules, tenía un gran presupuesto tal, y bueno, y lo hicimos de forma bastante aseada y sobrándonos 5 jornadas que son 15 puntos más el Golaverán. Uh-huh. Del presupuesto luego vamos a hablar, ¿no? Porque parece que ha traído cola con el paso de los años y la apuesta económica que fue haciendo no ese Real Murcia de forma concreta, sino también, sobre todo, en los años venideros. Pero vamos a centrarnos primero en lo deportivo, porque creo que ese Real Murcia, recuérdamelo tú, cómo lo viviste yendo a los campos, arrollaba y le metía muchísimos goles a sus rivales. Bueno, por contextualizar la historia, yo tenía otro año de contrato en el Jerez, el Murcia me llamó, hablé con Jesús Sampé y con su cuñado, con Trujillo, y me dijeron que querían ascender a primera. Y bueno, yo les dije que con más o menos un presupuesto parecido, porque el año anterior, por ejemplo, habían firmado a Samuel Baños por 600.000 euros, el año anterior habían traído 3-4 argentinos,
pues creo que eran Aciari, Pancho Maciel, Olave, o sea, que el Murcia siempre tenía una inversión, pero por lo que fuera siempre pues, terminó con Casuco salvándose. Además, Casuco fue el que lideró esa remontada de forma, bueno, peleando el descenso, aunque le sobraron jornadas. Con Cressy se salvaron faltando 2 jornadas. O sea que desde el ascenso de David Vidal, la verdad que el equipo no había dado con la tecla, como se suele decir. Y bueno, me llamaron para eso, hicimos un equipo pensando en un ascenso a 1 o 2 años, pero sí que es cierto que bueno, que dimos con la tecla y el primer año nos sobraron muchos puntos, ¿no? Yo creo que firmamos buenos jugadores, la mayoría a coste cero, la mayoría no, todos a coste cero. Algunos fichajes sí que es cierto que económicamente fueron potentes, por caso de Antoñito, caso de Aranda, caso de Jofre, y otros no tanto, ¿no? Porque Abel Gómez venía del Málaga B, Ochoa venía del Numancia, Capi venía del Celta B, Paquito Peña del Albacete. O sea que el resto de los fichajes tampoco había sido tan alto, pero sí que es cierto que éramos uno de los equipos punteros, pero también es verdad que lo demostramos, porque por ejemplo el Hércules tenía un equipo con un presupuesto altísimo y no nos peleó el ascenso en ningún momento. Y bueno, Almería había hecho también bastantes traspasos, o sea que era una segunda división en la que había equipos con bastante fortaleza económica, ¿no? Me encanta que hables de nombres propios, mister. Cuéntanos cómo fue considerar o llevar las riendas de ese vestuario de un año que sale todo bien, pero con nombres, como tú has dicho, ¿no? Del propio Iván Alonso, que luego te queda Pichichi, que te hace 14 goles en Liga, también Aranda, que mete muchísimos goles, estaba Notario en la portería, el propio Paco Peña también, que lo has comentado, Pedro León. Háblanos un poco de esos principales nombres que lideraron un proyecto que termina luego a finales del mes de mayo subiendo a Primera División. Pues sí, la verdad que con todo mi respeto, el vestuario era un poco miura, pero yo sabía lo que hacía. O sea, incluso ya avisé al club, digo, vamos a traer jugadores de perfil alto. O sea, ahí no había ningún jugador de perfil bajo. De hecho, todo el mundo pensaba que iban a jugar Antoñito y Aranda siempre, porque Iván Alonso venía de una temporada en la que la anterior se había roto la rodilla y había metido muy pocos goles. Y sin embargo, el que jugó fue Iván Alonso, porque lo que manda siempre es el césped, ¿no? Y teníamos muchos jugadores de perfil alto, pero yo creo que fue un vestuario que se gestionó bien y de ahí el rendimiento. Luego había otros hombres como Pedro León, que era ya un jugadorazo, pero era una figura, digamos, emergente, era su segundo año como profesional y que nos dio un rendimiento altísimo. Y luego había hombres que venían de no hacerlo muy bien, aunque eran buenos jugadores, tipo Jofre venía de unos años así un poco dubitativo. Abel Gómez era también una figura, digamos, emergente, como en el caso de Pedro. O sea, que yo creo que hicimos una buena combinación tanto de edades como de caracteres, porque había una parte del vestuario que eran los Richie, los Juanma, los Cuadrados, los Samuel, que eran gente muy responsable, gente de un carácter muy tranquilo, gente tal. Y luego teníamos la parte, entre comillas, folclórica del vestuario, que eran los Carlitos Aranda, los Antoñitos, los Notarios, pero yo creo que incluso ellos mismos me lo reconocían en charla posterior, que vino bien esa mezcla, ¿no? Que en un vestuario ni todo puede ser alegría, ni todo puede ser responsabilidad y seriedad, ¿no? Por tanto, yo creo que esa mezcla también nos vino bien. Y sobre todo gente que cuando llegaba a los partidos importantes teníamos muchísimo carácter. Tenemos un equipo de muchísimo carácter. Eso para un entrenador es oro puro, ¿no? Yo me acuerdo de partidos clave en casa, porque siempre andábamos a 6-7 puntos de los rivales, tipo Hércules, tipo Sporting, tipo Ciudad de Murcia, todos esos rivales vinieron a nuestra casa pudiendo hacer casa 3 o 4 puntos, y a mí el jueves, el viernes, me decían los futbolistas, tranquilo, mister, que este partido lo ganamos. Y lo ganamos, aparte todo lo ganamos 2-1, 3-1, 3-0. Así que fue un año de un trabajo duro como entrenador, porque había que estar siempre al límite con ellos, pero cuando llegaba la hora de verdad teníamos gente que tenía carácter, que daba la cara, que tenía calidad y que sacaban la faena adelante, ¿no? ¿Cómo era, por ejemplo, Iván Alonso, que te hace 14 goles esa temporada? Háblanos un poco de cómo era él en el día a día, porque era el delantero del año, se le caían los goles. Iván tengo muchísimo carácter. Iván venía de no hacer goles. Yo creo que él, cuando vio los fichajes de Aranda y Antoñito, yo siempre he jugado un 4-4-2, casi siempre. Ese año, salvo 2 o 3 partidos que jugaba él de media punta y al final que jugó Pedro León de media punta,
pero jugamos 4-4-2 todo el año y yo creo que él vio el tema y dijo, o me impongo o los que juegan son estos dos, lo típico que se dice, no, estos los ha traído el entrenador y son los que van a jugar. Y al final los entrenadores lo que queremos son gente que rinda. Y Iván tiene un rendimiento espectacular, porque ya no solo los goles que metió, la estrategia defensiva, yo no he tenido nunca en mi carrera profesional un jugador que sacara más balones del área que este hombre. Y luego, hombre, como anécdota te contaría que fuimos a jugar a Vitoria y él tenía una contractura en el cuádriceps, en el recto de la pierna izquierda, que era su pierna de golpeo, y me dijo el médico, Lucas, no te compliques y déjalo descansar una semana porque como se rompa son 2 meses. Y total, lo llamé al vestuario y dije, mira, esta semana vas a descansar porque tal y porque no estás bien. Y me dijo, no. Si tú me quitas, es porque tú quieres, no porque estés lesionado. Como diciendo, te respeto tu decisión, pero que a mí no me vaya a contar la milonga de que estoy lesionado. Y lo puse y metió el gol y fue el mejor. O sea, que era, te digo esa anécdota por decir el carácter que tenía ese hombre, ¿no? Bueno, que tenía y que imagino que seguirá teniendo. Mira, por ejemplo, tengo curiosidad por preguntarte por otro de los nombres propios, ¿no? Que creo que, como tú decías, figura emergente. No sé si con las selecciones también, creo que también con la selección española, las categorías inferiores. Pedro León, que con el paso de los años y con su vuelta años después, se ha ido fortaleciendo la imagen de Pedro León, la figura de Pedro León, la centenaria historia del Real Murcia. ¿Cómo era cuando te tocó coincidir contigo? ¿Cómo fue esa relación? Pedro, cuando yo llegué a Murcia, y la verdad que bueno, que era un talento un poco que saltaba a la vista, no solo por el talento, no solo por el golpeo, hizo, ahora mismo me estoy acordando de 2 goles que pasarán a la historia del fútbol, uno que hizo en el Rico Pérez y otro que hizo en el Molinón, que jugamos el partido entero con 10 porque expulsaron a Joffre, y bueno, ganamos porque metió con Pedro León un gol de 40 metros de falta, que yo cada vez que lo veo me parece una obra de arte, ¿no? Entonces había 2 problemas con él y era un poco que la gente quería que jugara en media punta y yo quería que jugara en banda derecha. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón, creo, porque con todos los entrenadores del fútbol español juegan en banda derecha, no porque no pudiera jugar de media punta, sino porque yo creo que se ubicaba mejor ahí. Y bueno, y la verdad que hizo un año espectacular. Sí que es cierto que en primavera él empezó a ir con la selección sub-21 y tal, y sí que es cierto que bueno que se colapsó un poco de tanto viaje, de tanto partido de responsabilidad, y nos salió Paquito Gallardo, que era un jugador totalmente distinto, con mucho menos físico, con mucho menos golpeo, pero con mucho talento, con mucha calidad, y como estaba fresquito porque era primavera, ya dejó muy poco, pues fue el que nos dio, digamos, el último empujón. Bueno, en cualquier caso, futbolistas de mucho nivel y partidos claves. Quiero repasar algunos. Más allá, aunque también, por supuesto, creo que merece la pena citar, ese día en Ponferrada, donde el equipo consigue el ascenso, ¿no? Sí, pero bueno, ten en cuenta que el equipo, el ascenso lo iba a conseguir sí o sí, o en Ponferrada, o en Elche, o en Vecindario, o en el Castilla, que quedaban 6 partidos y nos quedaba hacer un punto. Es decir, un equipo que hizo que a esa altura llevaba 76, 77 puntos, pues era prácticamente imposible que no hiciera un punto en 6 jornadas, y además con rivales algunos ya hasta descendidos. O sea que fue en Ponferrada, como podía haber sido el siguiente, nos empataron en el descuento y ya te digo, si no hubiera sido yo, hubiera sido con el Elche, luego creo que íbamos al Vecindario, luego creo que venía el Castilla, íbamos a no sé dónde y terminamos con el Tenerife en casa. O sea que el ascenso fue en Ponferrada. Sí que es cierto que teníamos responsabilidad, pero porque había mucha gente, decíamos, joder, vamos a venir aquí, nos hace falta un punto y no lo hacemos, pues, ¿sabes? Va a ser un viaje de vuelta, digamos, con una sensación de frustración todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hicimos el punto afortunadamente, teníamos que haber ganado, porque nos empatan en el descuento, una jugada un poco desafortunada, hicimos el punto y bueno, ya celebramos el ascenso allí, ¿no? Qué bien, y tuvo que ser una fiesta. Otro de los partidos yo creo que clave, la victoria en la parte de la vuelta de la competición al Ciudad de Murcia. Se le gana 2-1, goles de Gallardo y de Aranda con 2 equipos en la zona alta. Cuéntame cómo recuerdas aquello, pon un poco en contexto lo que era el Ciudad de Murcia y cómo estaba en esa temporada. Bueno, el Ciudad de Murcia pues, era un equipo que tenía un presupuesto medio, creo yo, medio alto, pero bueno, tenían 2 grandes gestores, como son Quique Pina y como son Juan Carlos Cordero, porque saben muchísimo de fútbol, y firmaron un gran entrenador como José Luis Oltra, y tenían un equipo con una base que peleó muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, es que los 3 de arriba, Valladolid, Almería y nosotros, es que lo ganamos prácticamente todo. No era un año como para que un equipo diera la sorpresa, porque los que realmente teníamos el poder
de hacerlo, no fallamos en ningún momento. Pero yo me quedo más que con el derbi de la segunda vuelta, con el derbi de la primera vuelta en la Condomina Vieja y nosotros jugando de visitante. Ese partido tuvo una tensión, una intensidad terrible. El de la segunda vuelta, yo creo que ellos no estuvieron a la misma altura que habían estado ya todo el año. Yo creo que ahí ya a ellos les pesó un poco la posibilidad de ver que era real, que si nosotros veníamos de perder en Las Palmas, de que si nos metían a 6 puntos y ellos con el Goloverán nos podían poner nerviosos. Y yo creo que eso a nosotros nos activó y a ellos les pesó un poco, pero es cierto que hicieron un gran año. Y ese partido, pues bueno, fue precisamente el partido en el que yo hago el cambio de Pedro por Paquito Gallardo, y la verdad que Paquito Gallardo en ese partido fue clave, ¿no? Fue el autor de la jugada de los 2 goles. Y con 2-0, pues en el minuto, no lo recordaría, pero 80 y tanto y tal, Rafita nos metió un gol desde su casa. Rafita, el lateral derecho, que luego tuvo una Almería, pegó un gran disparo y tal. Y hubo cierta incertidumbre en los últimos minutos por el resultado más que por el partido, porque yo creo que ese partido lo ganamos bien. Lo mismo que el de la primera vuelta, empatamos 1-1 y ya estuvieron más cerca de haber podido ganar hasta última hora que nos espabilamos un poco, pero en el partido de la segunda vuelta yo creo que nosotros fuimos claros dominadores de la situación. Uh-huh. El día de Soria, creo, si no me equivoco, contra el Numancia, no sé cómo recuerdas aquel partido. Eso fue un partidazo. Eso fue un partidazo porque también era la misma situación que te comenta con el Hércules, que te comenta con el Sporting de Gijón, que te comenta con el Ciudad de Murcia. Nosotros vamos a Soria, no sé si a 5, 6, 7 puntos, una cosa que si te ganan, pues te ponen muy cerca, ¿no? Muy cerca para lo que estábamos acostumbrados, que eran distancias de 6, 7 puntos. Y bueno, y fuimos capaces de ganar 1-2 y ya el Numancia quedó en el camino. Un partido, el típico partido de Canal Plus a las 12 de la mañana televisado, y porque entonces no se televisaban todo. Y la verdad que fue un partido como eran nuestros partidos, muy, muy serio, muy competitivo, y lo sacamos adelante ante un Numancia que en ese momento estaba en el momento. Qué pasada. Quiero recordar también precisamente cómo se volcó la ciudad ese año, precisamente estando, y valga la redundancia, el Ciudad de Murcia. Creo que ese Real Murcia se sintió de una forma especial ya desde el principio de temporada, ¿no? Bueno, al principio la verdad que había bastante, un poco reticencia porque el equipo venía de año un poco incierto, y bueno, y la gente esperaba ver cómo arrancábamos, pero es que nosotros éramos líderes en la cuarta o la quinta jornada que ganamos en Alicante, algo ese que te comentaba de Pedro, y al ponernos líderes, pues yo creo que poco a poco la gente fue percibiendo que bueno, que el equipo de la ciudad que iba a terminar en primera era el Real Murcia, ¿no? Yo creo que eso se fue, hombre, evidentemente los aficionados del Murcia que son incondicionales, digo un poco la prensa, el entorno, el contexto un poco de la ciudad, fue percibiendo que este año el equipo iba en serio, ¿no? Qué pasada. Recuerdo, si no me equivoco, la apuesta total que hace el club. Y ahora sí que te quiero emplazar al primer comentario que has dicho del presupuesto y de los fichajes, en este caso, como tú decías, fichajes de alto renombre. No sé cómo fue aquello, que creo que también ha sido, ¿no?, causa de la discordia o fue causa de la discordia de tu salida en Murcia o de los recuerdos que quedan. ¿Cómo viviste aquello? Háblanos un poco de cómo llegan esos fichajes, del presupuesto que se gasta en Murcia este año. Todo siempre en función a lo que tú recuerdes, que ya ha pasado bastante tiempo. Bueno, lo recuerdo bastante bien. Es cierto que podemos diferenciar 2 años, el año de segunda y el año de primera. El año de segunda, el Murcia tiene un gran presupuesto, pero bueno, que tiene un gran presupuesto como había tenido el año anterior y el año anterior. Ya te digo, el año anterior se había firmado del Sporting de Gijón a Samuel Baños pagando 600.000 euros, que en aquella época era una cifra un poco, para lo que era la segunda división, prohibitiva, ¿no? Entonces, bueno, el Murcia siempre había tenido un presupuesto alto. Que posiblemente esta temporada fuera un poco más, posiblemente. Pero sí que es cierto que pasamos de salvarnos faltando jornadas a estar ascendido a primera división matemáticamente faltando 5 jornadas o en el transcurso de la quinta jornada de cara al final de competición. Entonces, bueno, sí que es cierto que eso muchas veces se valora con el paso del tiempo. Yo lo valoro con el paso del tiempo porque hay muchos equipos, pues tipo el año pasado el Elche o tipo este año el inicio del Cádiz, tipo que aún con un gran presupuesto no son capaces de ascender, y máxime, entonces no había playoff, entonces tenías que ascender entre los 3 primeros.
Y luego llegó el año de primera, que bueno, que sí que es cierto que se firmó también bien en cuanto a presupuesto, pero claro, es que ya era primera división, ya no era segunda división, que se hicieron 25.000 socios, entre otras cosas porque en pretemporada ganamos 0-6 al Anderlecht en Bélgica y aquello ya terminó de disparar la euforia y se hicieron tantos socios como se quisieron, porque se cerraron las taquillas faltando un aforo de 5 o 6.000 butacas, ¿no? Incluso puedes preguntar a prensa local, yo no lo sé porque yo estaba en Bélgica en ese momento, en esa gira, y bueno, que incluso para cerrar la taquilla tuvo que intervenir la policía, pues la gente se quería hacer abonada sí o sí, yo creo que eran 24, 25, no sé, una cosa así. Y bueno, y ese año empezó muy bien, de hecho el Día de Reyes íbamos novenos, pero por lo que sea todo estaba bastante, no sé, revuelto y bueno, y terminó un mes después o así, no recuerdo exactamente cuándo, con mi cese cuando creo que perdimos en el campo del Betis, ¿no? Pero ya sí que es cierto que bueno, que el equipo en un mes bajó mucho el rendimiento cuando en Navidad, bueno, el Día de Reyes hubiéramos estado en puestos de conference y bueno, si hubiera existido la conference, ¿no? Sí, que sí. no existía en ese momento. Bueno, en cualquier caso, y por volver a la temporada del ascenso, a la primera, no ya tanto el año de primera, donde evidentemente pues siempre hay un inicio y un final. En esto del fútbol, el final, por desgracia, siempre o casi siempre suele ser negativos. Sí. Hemos hablado de los partidos claves, Lucas, pero me apetece recordar ese año, ¿no? Cómo se envuelve todo y cómo posteriormente han demostrado que no es cierto, pero te envuelven que es el año del centenario y sobre todo una fecha clave. La del nuevo estadio, la nueva condomina, ¿cómo la recuerdas? Pues mira, recuerdo que nosotros jugamos, de cabeza te hablo, 7 partidos en la condomina vieja y ganamos 6 y el último lo perdimos con el Ejido, que nada más nos ganaron un gol que fue gol. Precisamente nos lo anuló el árbitro que nos pitó el partido de ascenso en Ponferrada, Alexis Trujillo, creo que se llamaba, un canario. Y cambiamos a la nueva condomina, que no estaba bien el césped, no estaba sentado. Acuérdate de aquel partido, creo que fue España-Argentina, que se lesionó Massi, creo que fue. Sí. Y bueno, no está, y encima nos cogió el Valladolid y nos pegó un repaso. La verdad que esa transición fue la peor época del año, porque estuvimos 7 partidos sin ganar. Bien es cierto que empatamos 5, pero el partido de irnos de vacaciones de Navidad, que era el que hacía 7 ahí, le ganamos al Málaga. Nos pusimos 3-0 y terminamos 3-2 y pidiendo la hora, pero ganamos y a partir de ahí le cogimos un poco nuevamente el aire a Nueva Condomina. Ganamos otro partido con el vecindario sobre la bocina con un hombre menos 3-2 y a partir de ahí le cogimos el aire a Nueva Condomina, pero bueno, esa transición nos costó trabajo. ¿Cómo te explicas, no? Una vez haciendo un bagaje, ¿cuáles fueron los puntos principales para que el Real Murcia ese año ascendiera, le sobraran tantas jornadas y se mantuviera durante todo el año en la parte de arriba para conseguir llegar a la élite del fútbol nacional? ¿Cuáles crees que fueron los puntos claves? Bueno, yo creo que éramos un equipo muy contundente en las dos áreas, ¿no? Yo creo que a mí hay una máxima del fútbol que la gente dice que jugar bien te lleva a ganar. Y yo digo que hay veces que ganar te lleva a jugar bien. O sea, nosotros al principio fuimos un equipo muy práctico, concediendo muy poco, intentando no equivocarnos nunca en nuestro campo, aprovechar la contundencia de nuestros delanteros. Y luego poco a poco eso nos hizo estar arriba y el estar arriba nos hizo soltarnos y a partir de ahí el equipo, a partir de Navidad, en la segunda vuelta, ya el equipo jugaba muy bien. El equipo ya ganaba los partidos con mucha solvencia. Solamente recuerdo que, digamos, hicimos en la segunda vuelta 2 pifias, que fue en Las Palmas, un partido con aire, un partido un poco raro. Y el día del Albacete en casa, que yo creo que igual nos confiamos un poco y nos ganaron, pero el resto de los partidos, no tengo los datos, pero yo no sé cuántos partidos ganamos, tanto fuera como dentro, ¿no? Ganamos prácticamente, de cada 10 partidos ganábamos 7 u 8. Uh-huh. Y de ese año, como dices, te llega la etapa, asciendes a primera, tu segundo en tu trayectoria, tu segundo ascenso. La gente, como tú has dicho, estaba muy ilusionada y finalmente, y como no es la primera vez que ocurre en el mundo del fútbol,
siempre se ha tildado al Real Murcia de uno de los equipos ascensores en España, con esa primera, segunda, porque, no sé, también los recuerdos que tú tenías de antes y de estar en el conjunto grana. Un equipo asentado en segunda, con mucha fuerza, pero que cuando llegaba a primera le costaba muchísimo. Pues sí, fue una temporada muy extraña, pero nosotros empezamos bien. Nosotros empezamos ganando al Zaragoza en casa, las primeras 7-8 jornadas yo creo que perdimos un partido, en Navidad íbamos novenos, como hemos recordado anteriormente. Había muchos jugadores que del año anterior, porque se ha hablado de Pedro, de Antoñito, de Aranda, pero no se ha hablado de Richie, no se ha hablado de Abel Gómez, no se ha hablado de Tefan Piñol, no se ha hablado de Cuadra en su momento, de Paquito Peña, que fueron jugadores muy importantes, aunque evidentemente el brillo lo dieran los otros. Y esos jugadores también nos sirvieron en primera división. Lo que pasa es que, bueno, que hubo ya de por sí, aun cuando íbamos bien, el ambiente no estaba del todo tranquilo. Cuando empezamos a fallar en determinados resultados, pues la verdad que todo se torció un poco y bueno, yo creo que fue en final de febrero o una cosa así, y a partir de ahí tampoco el equipo es que reaccionara a nada, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu salida? ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué es lo que se dijo por aquel entonces? ¿Te dolió algo? ¿Hubieses cambiado algo? Cuéntanos, ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿cómo has llevado eso en tu cabeza? Bueno, ha pasado tanto tiempo que prefiero quedarme con las cosas buenas, ¿no? No me parece nada malo de aquella época. Sí que es cierto que ya digo, que en un mes el ambiente se revolvió mucho, ¿no? Y bueno, y todo el mundo pensaba, porque era prácticamente unánime, que la solución es que yo fuera destituido, y así fue, ¿no? Posiblemente del relato, lo que sí es cierto es que la posterior depresión económica del Murcia, yo hay algunos fichajes de muchísimo nivel, o sea, de muchísimo nivel económico, no fui solamente el que lo decidió. Sí que es cierto que yo la plantilla segunda la hice prácticamente yo. Y lo que no es menos cierto es que luego el Murcia estuvo en segunda, hizo grandes equipos, al año siguiente irme yo, dio 14 bajas pagando los contratos a los jugadores, pues de Jofre, Piñol, Richie, Abel, no me acuerdo, todos los jugadores, Paquito Gallardo, Ochoa, y bueno, la mayoría de ellos fueron a otro equipo y terminaron ascendiendo, pero en otros equipos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el tema económico, no solo creo que fuera el año de primera, en el año en el que se vio por encima de las posibilidades, yo creo que hubo más años, ¿no? Bueno, es el último ascenso a primera división que tiene ese Real Murcia. No sé si recuerdas a un Real Murcia profesionalizado. Has dicho que los fichajes, la plantilla o el grueso de la plantilla lo hiciste tú en el año del ascenso de segunda a primera. No sé qué consejo le darías ahora mismo al Real Murcia para volver más pronto que tarde a la élite del fútbol nacional. Bueno, no soy consciente un poco con toda la información de la realidad, ¿no? Pero lo que sí es cierto que por lo que leo en prensa, que es así un poco lo que sabe, creo que se están dando pasos bastante importantes para que la entidad pues respire de una salud que en estos años precedentes no ha tenido, y normalmente cuando eso pasa, pues evidentemente el aspecto deportivo es uno de los beneficiados, ¿no? Digamos, esa tranquilidad institucional redunda en beneficio del rendimiento deportivo. Está claro que en aquellos años, aun con gran bonanza económica, tampoco se mejoró mucho en instalaciones, en tema de entrenamiento y tal. Leo que está proyectado también un tema de la ciudad deportiva, aparte de que se ha gestionado el tema de la deuda o tal. No sé, ahora mismo te estoy hablando a muchos kilómetros de distancia, pero sí que es cierto que la percepción es que se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, yo espero y deseo que esa gestión de hacer las cosas muy bien, pues tarde o temprano, normalmente suele pasar en buenos resultados deportivos, que el Murcia vuelva al fútbol profesional,
porque lo que sí es cierto es que el fútbol hoy en día solo es viable en categoría profesional, ¿no? Entonces urge que el Murcia sea capaz de entrar en esa liga de fútbol profesional para, evidentemente, conseguir estar lo más cerca posible de su autofinanciación, ¿no? ¿Cuál es la realidad, o mejor dicho, la actualidad más inmediata de Lucas Alcaraz? ¿A qué se dedica en la actualidad el ya ex entrenador del Real Murcia? Bueno, pues ahora soy el director de la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol y bueno, y estoy en tareas de gestión de la instalación y bueno, y también hago algún apoyo a nivel institucional en temas de representación. Pero ya digo, un poco en la organización de la Ciudad Deportiva y un poco apartado de las decisiones deportivas que durante 30 años han sido mi compañero de viaje, ¿no? Bueno, pues Lucas, lo hemos disfrutado. Recordamos, añoramos aquellos años del fútbol de élite en la ciudad de Murcia, pero yo creo que es positivo recordarlos, tenerlos presentes y contadles a la gente cómo fue aquella etapa, cómo eran aquellos futbolistas y cómo era el Real Murcia cuando iba visitando los campos de segunda división para ser conocedores de la historia centenaria que tiene el Club Grana. Así que solo queremos agradecerte tu paso por aquí, por la historia se tiñe de grana, por este podcast que estamos realizando en Radio Murcia, en la cadena SER, y te deseamos mucha suerte. No por la trayectoria que tienes y que es inconmensurable, sino también por lo que te queda, que seguro que te auguro muchos éxitos. Gracias, Lucas. Muchas gracias, pues para mí es un placer, fue un placer ser entrenador del Real Murcia, de un equipo con esa historia, con esa afición, con ese estadio y con esa ciudad. Y bueno, y lo recuerdo como una parte muy importante de mi carrera. Me acuerdo hasta de la canción del ascenso del Corazón Pimentonero, que luego yo creo que se perdió, pero que en aquella época la cantaba toda la ciudad. Y bueno, la verdad que fue un placer y fue un gustazo, a pesar de que hubo cosas negativas en el final, pero para mí fue un gustazo ser entrenador de Real Murcia y ponerle el escudo del Real Murcia en tu currículum, pues evidentemente es algo muy importante para un entrenador de fútbol. Bueno, pues Lucas Alcaraz, gracias por pasarte por la historia se tiñe de grana. Muchas gracias, un placer. Y hasta aquí, damas y caballeros, la segunda entrega de la historia se tiñe de grana. Esta vez con un entrenador histórico para el conjunto pimentonero, que lo pueden escuchar, ya saben, aquí, en Radio Murcia. La historia se tiñe de grana, un podcast de Radio Murcia Cadena SER, con la producción de Victorio de Haro y la realización de Juan Cabañero.